Entonces, la idea de hoy es continuar con transformaciones. Habíamos quedado con la matriz S de 2 dimensiones como E' en X punto EX E'Y punto EX E'X punto EY con E'Y punto EY. Y esa iba a ser nuestra matriz de transformación, de rotaciones en 2 dimensiones. Ahora lo que queremos es hacer el salto a 3 dimensiones, que es como la idea más usual. En 3 dimensiones, hablemos de la rotación en 3 dimensiones. Ya ustedes pueden ver el salto natural. Ya aquí no hay, para coordenadas cartesianas, no hay mucho que pensar. Nuestra S en 3 dimensiones es simplemente una ampliación de esta, donde ahora la vamos a ver como este objeto. Y aquí ahora vamos a tener E'Z con EX. Pasa lo mismo con esta columna. Y ahora aparece aquí una nueva columna, que es para la tercera dimensión. Y esa es la idea de nuestra S, como se ve en 3 dimensiones. Tal vez ahorita lo que vale recordar, que nos va a ser muy útil cuando hablemos de las coordenadas curvilíneas, es pensar en que esta cantidad para cualquier índice E' punto E nu, esto es lo mismo que una derivada parcial de X nu con respecto a X' mu, que es este objeto que está acá. Y claro, ahí es donde ustedes, yo los dejaba pensando, hay esta asociación con la matriz jacobiana. ¿No? Y claro, yo puedo reescribir esta matriz de esta forma más racional.
que eso es lo que conocemos más comúnmente. Lo que es muy interesante es que realmente esta matriz tiene esta propiedad. Y esa propiedad es difícil de ver conceptualmente, es una necesidad del sistema y que más adelante, cuando ustedes aprendan más sobre transformación de coordenadas y cómo tiene un papel con los vectores, esta relación les va a causar una incomodidad que causa en esta relación matemática con vectores. Y cuando empezamos a hablar de covariante y contravariante, vamos a reflexionar otra vez sobre esto. Esta propiedad realmente es la que ve la ortogonalidad del sistema. Entonces, el hecho de que la transformación la podemos identificar como ortogonal, realmente está relacionada con esa propiedad. Pero por ahora va a ser una propiedad útil cuando ustedes tienen que calcular una rotación en 3 dimensiones. Para el caso cartesiano. Vamos a volver aquí cuando pasemos por el caso en coordenadas curvilíneas. Preguntas. Demos un paso más. Vamos a hablar ahora de operadores diferenciales. Ya estamos en esa posición. Ya podemos hablar de operadores diferenciales para poderlos ver como vectores. Ya que hay un par de cosas que ustedes han aprendido en sus cursos de álgebra lineal. Como todo operador diferencial puede verse como una matriz. Y ese va a ser un concepto muy importante que vamos a volver a él muy rápidamente. Pero yo ya les conté de teoría de representaciones, ¿se acuerdan? Entonces no es nada extraño lo que estamos viendo aquí. Esto es pura teoría de representaciones. Todo operador diferencial se puede ver como una matriz. ¿Por qué? Por teoría de representaciones. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un par de operadores diferenciales que ustedes tal vez no conocen, que nos van a ser muy útiles. Voy a borrar. Entonces, hablemos de operador diferencial. Entonces, ustedes en sus cursos de álgebra lineal y en su curso de ecuaciones diferenciales pasan por esta idea de operador diferencial. Entonces, la idea más rápida de ver un operador diferencial es pensar en esta cantidad L que multiplica una función y es igual a algo. Realmente eso me da una ecuación diferencial. ¿Sí? Así es como lo vemos en la física. Tenemos este objeto que se computa sobre una función de algunas variables, ¿verdad? Puede ser muchísimas variables, y al final eso es igual a algo. Esto nos genera una ecuación diferencial. Entonces, el operador diferencial es este objeto L. Hasta el día de hoy, solo hemos hablado de operadores diferenciales escalares.
Pero como estamos hablando de vectores, démonos la oportunidad de ver los vectores como un operador diferencial. Eso es algo plausible. Tenemos la situación importante en la que un vector se asocia a cada punto en el espacio. Por lo tanto, tiene un valor, su conjunto de componentes, que dependen de las coordenadas que especifican su posición. Un ejemplo típico en la física es el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, nuestro amigo el campo eléctrico es un vector que es función de su posición. Este objeto es el campo eléctrico. Ustedes siempre hablan del campo eléctrico. Pero ¿qué significa ser campo? Nuevamente, es una definición muy matemática. Los físicos decimos que el término campo se refiere a una cantidad que tiene valores en todos los puntos de una región. Ya la palabra campo en general una cantidad que tiene valor para todos los puntos en una región. Y entonces aquí veamos algo interesante. ¿Qué pasa con esta función y de x? Y de x puede actuar como una función o podría ser un campo. ¿Lo ven? Tenemos que tener la sensibilidad, al menos en la física, de poder diferenciar de este objeto como un campo o de este objeto como una función. ¿Sí? Entonces, claro, aquí la palabra región es la que juega la parte importante. Entonces, si yo tengo este plano, un plano de esta manera, la función necesita solo un camino aquí. ¿Lo ven? Entonces, yo para hacer campo necesito tener valor en toda una región, en todo un campo, tener valores en todo un campo para hacer un campo. ¿Lo ven? Entonces, en esta región, ahí tenemos un campo. Entonces, claro, esta cantidad escrita de esta manera relaciona con esta coordenada, entonces no tiene valores para todos los puntos de la coordenada. Entonces, usualmente, este objeto, para poder ser un campo aquí, tendría que tener algo como esto. No sé, una h y tiene que ser función de x y de y para que en todos los puntos pueda tener un valor. ¿Sí? Claro, si yo tuviera una región que es una línea, por ejemplo, solo esta x, aquí, este objeto sí podría ser un campo en este espacio, en un espacio unidimensional. ¿Verdad? Eso es como la idea que hay detrás de la definición de campo. Entonces,
Cuando yo hablo de campo gravitacional, tengo esa idea en mente de que en todos los puntos de una región va a tener valor. Igual el campo eléctrico. Cuando yo hablo del campo eléctrico, yo sé que aquí hay campo eléctrico. ¿Sí? Todos conmigo. Lo interesante cuando ahora hablo de campos vectoriales. El campo eléctrico es un campo vectorial. La temperatura en esta región es un campo escalar. Solo tiene un valor. La temperatura en este cuarto es totalmente escalar. Si yo veo aquí, solo vale 27, no tiene ninguna dirección. En cambio, podemos tener unos objetos que tienen valor aquí y tienen dirección, como el campo eléctrico, como el campo de viento. Hay muchos campos vectoriales. ¿Lo ven? Entonces, si dibujáramos un campo vectorial, no sé, como el campo eléctrico, usualmente ustedes ven que dibujan unas flechitas. Esas flechitas no son la mejor forma de dibujar esto, pero al no tener otra mejor forma de dibujarlo, lo hacemos. ¿Sí? Porque esta flechita solo indica dirección, no indica magnitud. Entonces, esto es para recordar que hay alguna dirección en ese campo que hay en este espacio XY. Dime, Uber. Es distinto. Espacio vectorial es una cosa, campo vectorial es otra, que vamos a ver con detalle en el siguiente capítulo. Todos conmigo. Demos un paso más. Vamos a hablar de un operador diferencial vectorial muy famoso, que tal vez es considerado el más famoso. Voy a borrar por acá. Vamos a hablar del gradiente. Para el gradiente lo vamos a representar con esta letra, que es un triangulito invertido. A esa letra se le llama nabla. Entonces mucha gente también habla del operador nabla. Usted puede escuchar operador gradiente o puede escuchar operador nabla. ¿Sí? Porque usamos ese simbolito que le llamamos nabla, que es una delta mayúscula invertida, una letra griega, con el vector, con la indicación de vector. ¿Sí? A veces, algo que no hemos hablado, algunos textos utilizan para vector, utilizan nada más la negrita. No sé cómo es la palabra en español. Creo que se sigue usando negrita. Simplemente se pone la letra más enfatizada, ¿sí? El boldface, para resaltada, pero no da como la idea, ¿verdad? Porque resaltar es lo que usted hace con el resaltador. Pero algunas veces ustedes ven el uso de la negrita para, de la letra negrita para denotar vector.
y se usa un poquito más de la cuenta cuando estamos hablando de operadores diferenciales, simplemente porque es más práctico cuando se escribe la ecuación diferencial. Entonces, para que eso lo tomen en cuenta. A los meteorólogos de la vieja escuela les gusta poner un subrayado para usar vector también. Entonces, algunos meteorólogos vieja escuela señalan el vector de esa manera. Entonces, son como las tres formas de verlo. Vienen de los tiempos de la máquina de escribir, que era difícil como escribir el vector. A veces tenían que escribirlo a mano, entonces empezaron a usar la letra enfatizada para denotar vector o un subrayado. Para que lo tomen en cuenta. ¿Qué es el operador gradiente? Es el primer operador diferencial a trabajar en búsqueda del análisis vectorial. Se caracteriza por el cambio de una cantidad escalar con la posición. Entonces, pensemos en este objeto. Pensemos en el objeto diferencial de Barfi. Ese diferencial de Barfi lo podemos ver como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la derivada parcial de Barfi con respecto a xi por el diferencial de xi. Esta, Nabla. Esta, Barfi. Barfi. La letra Phi, ¿verdad? P-H-I. Pero le decimos Barfi porque viene en cursiva. ¿Sí? Esta que está aquí. Es la letra griega Phi, cursiva. Pero entonces vean que esto que está aquí se parece mucho a un producto punto. Cuando comparamos con el producto punto. Entonces de ahí viene esta idea del operador Nabla. Entonces pensemos en este objeto. Pensemos en Nabla Barfi. Barfi es un escalar. Entonces, Nabla Barfi va a ser este objeto, la sumatoria en I de EI derivada parcial de Barfi con respecto a XI. Esto va a ser Nabla Barfi. Es un vector. ¿Sí? Pero aquí vamos a aprovechar lo que sabemos de operador diferencial. Eso es un poquito de la idea.
Recordemos este objeto, el objeto dr. dr vector. dr vector es este objeto que es la sumatoria en i de EI de XI. Ese es nuestro vector dr. Entonces, claro, uno puede empezar a querer ver esta asociación. Si yo comparo este con este, de una vez, ustedes pueden caer en que el diferencial de Barfi no es más que nabla Barfi.dr. Por comparación. Y claro, de aquí de una vez podemos ver la definición de nabla. Vean que entonces nuestra definición de nabla vector no es más que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de e sub i de la derivada parcial con respecto a xi. Y esta va a ser mi definición de nabla. Que es un operador diferencial. Es operador diferencial porque no ha sido aplicado todavía, no ha sido operado. ¿Sí? Esa es la idea de un operador diferencial. Queda ahí la derivada sin acompañante, por decirlo de una manera. Entonces, recordemos la ecuación diferencial más sencilla. La ecuación diferencial más sencilla, yo la puedo escribir como df de x igual a 0. En esta ecuación diferencial yo tengo que f es función de x. Entonces yo la puedo escribir como un operador diferencial con f de x, lo que me diría que ese operador diferencial, por definición, es la derivada respecto a x. ¿Sí? Esa es la idea de operador diferencial. En este caso tenemos uno un poquito más elegante, que es uno que es vectorial. ¿Lo ven? Preguntas hasta acá. Como esto es un vector, tenemos dos casos que se vuelven interesantes. Son como dos subcasos del operador diferencial. Podemos hablar de la divergencia. La divergencia es pensar en nabla punto. Ese es un operador diferencial. El producto punto es una operación y el nabla es un operador diferencial. Entonces, esta cantidad le conozco como divergencia, la cual es un operador diferencial. Sí. Veamos la aplicada y después volvemos a ella. ¿Qué sería entonces
nabla.a. Nabla.a, según lo que sabemos, va a ser entonces la sumatoria en i igual 1 hasta n de la derivada parcial de AI con respecto a xi. ¿Sí? Eso es exactamente esta cantidad. Dicho de otra manera, nuestro amigo Nabla punto es esta definición. Es la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la derivada parcial de xi. Dígame. No sé qué te estás diciendo. El vector canónico se llama. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Este objeto se llama vector canónico. ¿Sí? Y se acuerda que cuando usted junta dos vectores canónicos, le da el delta de Kronecker. Por eso al final ambos son i. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Definición. ¿Se acuerdan? Cuando ponemos aquí, como dice aquí, 3 líneas, no 2, es una definición. ¿Sí? Yo a propósito voy a decir que eso es L. Yo a propósito voy a decir que esto es nabla punto. ¿Todos conmigo? Ahora hablemos de otro amigo. Este otro amigo es el rotacional. ¿Qué sería hacer nabla cruz? Entonces, si yo opero nabla cruz con un vector A, esa operación va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de EI por la sumatoria en J y K de epsilon i J y K de la derivada parcial con respecto a XJ de AJ. Perdón, de AK. Y esto sería mi nabla cruz A. ¿Sí? Ese sería mi rotacional. Ahora tengo que contarles dos cosas interesantes. En esta idea de campos vectoriales, uno puede pensar en algo que converja o en algo que diverja. Entonces, si esas flechitas, por ejemplo, salen ahí de un punto, decimos que diverge. Entonces,
De ahí viene este nombre, la divergencia. Esta cantidad te sirve para calcular si algo diverge. Igual el rotacional. Entonces, usted puede tener un campo que está en rotación. Un campo vectorial en rotación. Entonces, el rotacional te permite medir esto. Y claro, lo ven, si el rotacional es positivo, la rotación se da según las manecillas del reloj, perdón, contrario a las manecillas del reloj, y si el rotacional es negativo, es a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Igual la divergencia. Si algo sale, es positivo. Pero si algo entrara, si las flechitas más bien van entrando, esto es un sistema convergente. ¿Lo ven? Aquí la divergencia daría negativa. Entonces, aquí la divergencia da positiva, aquí la divergencia da negativa, aquí el rotacional daría negativo, ¿verdad? Porque va a favor de las manecillas del reloj. Y en cambio, si va en contra de las manecillas del reloj, esto es un poco eurocentrista, pero porque Europa está en el hemisferio norte. Aquí Nabla Cruz sería positivo. Viene que en el hemisferio norte los huracanes rotan en contra de las manecillas del reloj. Entonces, por eso es que la rotación positiva se le llama ir contra las manecillas del reloj. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué pasa si el rotacional es cero? No rota. Es un sistema que no rota. Ah, si usted le saca a este sistema que solo rota la divergencia, ¿qué les da? Les da cero, porque es un sistema que solo rota. ¿Sí? Ni converge ni diverge, solo rota. Todos conmigo. Hablemos de unas propiedades adicionales que ustedes pueden relacionar con el Nabla, con nuestro amigo Nabla o gradiente. Hablemos de este objeto, el laplaciano. Y ya van viendo. El laplaciano viene de Laplace, de este amigo que ustedes han estudiado. El laplaciano es exactamente la divergencia
del gradiente. Entonces, la divergencia del gradiente sería ser nabla punto nabla Barfi. Muchísimas veces ustedes ven escrito el laplaciano como nada más nabla cuadrado. Entonces, a veces ocurre eso. Sin la flecha vectorial, porque ya es un escalar. ¿Sí? Muchas veces pasa eso. Pero, ¿qué sería el laplaciano entonces? El laplaciano, vean que sería la sumatoria desde i igual 1 hasta n de la derivada en xy cuadrado de Barfi. Y se le llama el laplaciano porque esta es la ecuación de Laplace. De ahí es donde viene. El operador diferencial laplaciano genera la ecuación de Laplace. ¿Lo ven? Los operadores diferenciales generan ecuaciones diferenciales. A los matemáticos, ¿se acuerdan? Les encanta decir entonces que toda ecuación diferencial está generada por un operador diferencial. ¿Lo ven? Y buscan más información de eso. ¿Sí? Después hay objetos que se llama el irrotacional. Voy a terminar de borrar. Vean que el irrotacional es este objeto, nabla, cruz nabla, Barfi. Y eso es igual a 0. Y hay otro objeto que se llama el senozoidal. El senozoidal necesita un campo vectorial. Entonces son estas ideas. Este objeto no rota. Este objeto no ni diverge ni converge. Es sinusoidal, siempre se aleja. Y después está un último amigo, que es pensar en un laplaciano vector.
El laplaciano vector es hacer nabla, cruz, nabla, cruz v. Y ese objeto es lo mismo que nabla de nabla.v menos nabla.nabla en v. El laplaciano vector. Por supuesto, esto genera una ecuación diferencial. Preguntas hasta acá. Ahora sí, si tenemos operadores diferenciales, podemos tener integrales. Entonces, podemos intentar integrar vectores. ¿Sí? Eso no es nada del otro mundo. Si ya diferenciamos vectores, podemos integrar vectores. Entonces, hablemos un poquito de la integración vectorial. La parte importante de lo que voy a decir es que la integral no pierde el carácter de algo como vector. Si yo integro algo, no puedo perder el carácter vectorial. El integrar no afecta el carácter vectorial de algo. Y eso es una regla que a veces olvidan los estudiantes. Se les va por ahí. ¿Sí? Si yo integro algo, ese algo no pierde su carácter vectorial. La única forma de que un vector pierda su carácter vectorial es con producto punto. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces, ustedes recordarán de sus cursos de cálculo. Existen unas cosas muy bonitas que se llaman integrales de línea. Las integrales de línea yo las puedo ver como un campo con dr. Ahí en algún camino. También yo puedo ver la integral de línea como f.dr. Y también yo la puedo ver como v cruz dr. Bajo un camino. Quien decide que es una integral de línea es el dr, ¿verdad? ¿Sí? Puedo tener otras amigas que son las integrales de superficie. Estas ahora se integran en algún área, en algún contorno. Yo puedo tener una que sea Barphi por d sigma. O puedo tener v punto de sigma. O puedo tener nabla cruz de sigma.
Entonces, ¿se acuerdan que aquí, en esta integral de línea, el carácter vectorial sigue el movimiento de esa línea? Por eso integral de línea. En la integral de superficie, la dirección es realmente la perpendicular a la superficie. ¿Se acuerdan? La normal a la superficie. Y existe un tercer objeto, que es la integral de volumen. ¿Se acuerdan? Esta solo hay de un tipo. A veces se escribe aquí dr al cubo. Ya la integral de volumen, el diferencial es un escalar. No hay forma, al menos en 3 dimensiones espaciales, de construir un vector ahí. ¿Sí? No, es una V esto, no es nada. Aquí una V también. A la par de esta, una V también. De Tao, es la letra griega Tao, que es como una T, pero con un ganchito, ¿sí? Que a veces ustedes lo ven escrito como de Tao o a veces lo ven escrito como dr al cubo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta integral que está aquí es un vector. Se genera el vector a través del dr. Vean esta otra. Esta integral es un escalar. Esta integral es un vector. Entonces, esto es escalar por vector. Esto es producto punto, esto es producto cruz. ¿Sí? Son los 3 casos. Esto ocurre lo mismo. Escalar por vector, producto punto, producto cruz. Con el caso del volumen no puedo generar vector volumen. Entonces, lo único que tengo es escalar por vector. Sigue siendo un vector. ¿Sí? Depende, por aquí estoy diciendo que está en un contorno, ¿verdad? La del circulito es donde ese contorno es cerrado. Que eso también más adelante lo vamos a hablar, pero eso es como muy específico, ¿verdad? Es una donde el punto inicial es igual al punto final. No tiene por qué ser así. Todos conmigo. La parte importante es esa. Si yo integro un vector, sigue siendo un vector. Y claro, ahora la pregunta del millón, que es un poquito de lo que queremos hacer la próxima lección, es, ¿habrá una relación entre todos estos bichos? ¿Habrá alguna relación entre una integral de volumen, una integral de superficie, una integral de línea? ¿Lo ven? Si ahora verlos como vectores nos va a traer alguna información adicional. ¿Qué piensan?
vamos, la próxima clase hablamos del teorema de Stokes. Eso es lo que hacemos la próxima clase. Voy a borrar. Y ya lo último que les quiero mencionar hoy es que pensemos en este ejercicio. Este es exactamente el ejercicio 365. Ahí del libro. Él les dice, calcule nabla cruz A cruz B. ¿Qué me dicen de ese ejercicio? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Sí, eso es lo que yo espero que hagan, ¿verdad? Me parece perfecto. ¿Perdón? ¿Vas a operar un vector? Sí. Triple producto vectorial. ¿Lo ven? ¿Qué pasa? Triple producto vectorial no funciona aquí. No es el camino para seguir. ¿Por qué? Esa es una forma muy profunda de verlo, pero puede ser un camino. Pero la explicación, esa profundidad es muy interesante. Pero la explicación que yo espero que a ustedes se les venga de una es que esto es un operador diferencial. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener algún cuidado para trabajar con un operador diferencial. Entonces este ejercicio me encanta. Con este ejercicio, esto es lo primero que hacemos en la próxima clase, hacer esta demostración. ¿Sí? Inténtenla ustedes, ¿verdad? Vean a ver si me ganan. Entonces, lo que me gusta es eso, que ustedes vean que hay que tratarlo con cuidado. Cuando ustedes aparecen estos vectores que son operadores diferenciales, tienen que tener un poquito de respeto, ¿verdad? Cuando lo trabajan. ¿Sí? Bueno, entonces podemos quedar aquí por hoy.